Hola amigos de Contexto. Bueno, estamos aquí de nuevo con José Martí, ese estudioso de, vamos a decir, de muchas cosas. En muchas cosas, pero de la política mundial. Está estudiando los espíritus que son de la zona colonial. Ah, pero también podemos hacer un programa de eso. Sería bueno, bien interesante, porque según José hay espíritus en la zona colonial. De haitianos. Bueno, podría ser, todo es posible. Pero con un sacerdote católico, que son los que saben de esas ánimas que andan tú especificas ahí de una vez. ¿Y tú crees que sí, que son? Bueno, es una posibilidad, siempre hay que estar abierto a todo, a todas las posibilidades. Bueno, hoy vamos a hablar, José. Eso decía Van Inter. Ajá, todas las posibilidades. Y con aquel bueno, yo nunca conocí a ese señor, entonces no esto es una coincidencia. Señores, José Martí, la última vez que estuvo aquí, hablamos sobre la conclusión del juez Mueller, sobre que el fiscal general Mueller, sobre que no hubo colusión entre Donald Trump y los rusos en esta llamada trama rusa. Después de 22 meses, comenzó el 17 de mayo del 2017, después de 22 meses, pues se concluye esto, y José dice que siempre se supo que no hubo colusión y que esto fue un intento de golpe de Estado, porque también Hillary y los demócratas también tuvieron sus culpas, vamos a decir, con el asunto de los mails de Hillary y todo lo que también se descubrió y se dijo pues que no, que a pesar de que todo esto estaba en el servidor y no era en el servidor oficial, pues que no había culpas de todo. También queremos en este día hacer un recuento pues de todo lo que ha pasado en el gobierno de Donald Trump y sus fortalezas y debilidades desde la elección de medio término, claro, por supuesto, desde noviembre hasta ahora. José, bienvenido una vez más, como siempre aquí te escuchamos. Y yo quisiera también que tú me dijeras por qué tú dices que esto fue un intento de golpe de Estado por la manera legal. Bueno, sí, gracias. Primero, hay un acto sin precedente aquí y es de crear una comisión de un fiscal especial para utilizar todo el aparato de inteligencia del Estado y todos los recursos económicos para sabotear una elección legítima de un presidente de los Estados Unidos. Eso nunca había pasado en la historia política y creo que cuando se vaya a analizar al cabo de los años va a ser un caso que va a ser considerado sin precedentes. Cuando comenzaron las campañas, como expliqué en el programa anterior, en el 2016, durante la campaña, se creó una política de seguridad de tratar de entorpecer primero el desenvolvimiento de la campaña. Y hay una serie de pruebas que saldrán a relucir cuando saquen todos los documentos que todavía mantienen el Departamento de Justicia sobre esa campaña, donde se autorizó, se trajo una serie de papeles falsos y de reportes para esta comisión especial, el Foreign Information Act. Tú tienes que ir a una corte para obtener una autorización de un juez para investigar una persona norteamericana que tú crees que está envuelta en una conspiración con una potencia extranjera. Entonces tú no puedes, si José Martí está ahí en los Estados Unidos y hay una sospecha del FBI, yo estoy trabajando quizás a gente de Rusia, vamos a usar Rusia, no me pueden investigar así simplemente. Un juez tiene que ordenarte, sí, yo veo aquí suficiente evidencia para ponerle un espía o ponerte micrófono en tu casa, lo que sea. Esa autorización fue lograda usando el famoso reporte que hablé en la sesión pasada, que fue financiado por la campaña demócrata de Clinton. El asunto de la prostituta en Moscú, toda una serie de detalles ahí. ¿La campaña de Clinton financió prostitutas? Fue financiado el reporte, donde se dice, entre otras cosas, porque eso es lo que más le atrae a la gente, este asunto que hablé de las prostitutas en el hotel en Moscú. Pero también hay una serie de cosas. Él que lo usó, Christopher Steele, un espía británico del M-15, usó fuentes rusas para elaborar el reporte. O sea que si hubo una colusión entre una campaña norteamericana y los rusos, hay que comenzar por el Comité Nacional Demócrata. Porque ellos son los que comisionan a este Christopher Steele, y Christopher Steele va a Moscú porque tiene experiencia con esos servicios de inteligencia. ¿Y Cohen? Está el otro, ¿quién? Cohen. Cohen. Pues Cohen es abogado personal de Trump.
Entonces, el reporte dice, entre otras cosas, que Cohen tuvo una reunión secreta en Praga con agentes rusos. Con agentes rusos en Praga primero. Nunca estuvo en Praga. Entonces, eso lo dice el reporte. Él estuvo en Moscú. En Moscú estuvo para negociar la posibilidad. Bueno, para lo que sea, de una estuvo allá. Pero en esta es una cosa extraordinaria de esta situación aquí. Yo me junto con alguien, inmediatamente hay una insinuación de que está pasando algo. Las relaciones comerciales y diplomáticas con Rusia es como con la República Dominicana, con cualquier país. Estamos un remanente todavía de esta atmósfera de la Guerra Fría, pero estamos hablando con un aliado, no aliado, pero con un partner comercial. Entonces, si yo soy un constructor exitoso, como lo es Donald Trump, donde hay Trump Tower, pero hay Trump Tower hasta en Punta del Este, hay Trump Tower por todas partes. Sí. Entonces él dice, bueno, yo quiero construir una en Moscú, que es una ciudad que iba prosperando en esos años, el 12, el 11, cosas. ¿Y a quién va a mandar? Manda a su abogado personal primero para negociar esto. Entonces, eso no es ningún indicio de nada. Eso no quiere decir que yo esté haciendo una colusión con Vladimir Putin. Pero estas cosas inmediatamente toman un giro, porque el gran éxito de toda esta campaña que se ha logrado contra Trump es crear esa atmósfera de sospecha sobre cualquier paso que él dé, y van a continuar, y esto ya es en el futuro, a pesar de que el reporte lo exonera de cualquier cargo de conspiración, van a utilizar el reporte cuando lo publiquen para la campaña del 2020. Escúchame que te interrumpa. El reporte lo que dice que es la carta del fiscal general, del Attorney General, ¿no es? Carr. Lo que dice es que no hubo suficientes indicios, pero ¿qué indicios hay? De colusión no, de obstrucción. De obstrucción de justicia. Sí, de obstrucción. Eso es lo que dice. Eso no dice que lo exonera. Eso no, pero eso no vale de nada. La función de un fiscal... ¿Tú leíste el informe? Nadie lo ha leído. Entonces, ¿por qué tú estás haciendo afirmaciones tan categóricas? Porque hay comisiones fiscales previas a la de Ken Starr con Clinton y la que le hizo Archibald Cox a Richard Nixon. Y se dieron a conocer La función de un fiscal es presentar las evidencias a una corte o a un gran jurado para someter al sujeto de investigación. La función de un fiscal no es decir que yo creo que hubo indicios. No. O tienes evidencia o no tienes evidencia. ¿Y a quién se la presentó él? A un funcionario designado por Trump. Pero tú no puedes decir, estamos volviendo... Que además fue el que sonó Bush. Sí, pero estamos volviendo a la atmósfera de sospecha otra vez. Pero que debe haberla. Bush es inocente, pero yo creo que hay indicios. Tú no puedes decir eso como fiscal. Pero debe haberla. Pero que eso no es la función de un fiscal del Departamento de Justicia. Tú no me puedes decir a mí que yo soy inocente de un crimen, pero yo creo que hay indicios para que o soy inocente o no soy inocente. No, es que tú estás dando algo categórico. Porque no es categórico. Porque es una categoría judicial. Lo que tú estás hablando es político. El Congreso sí puede decir, bueno, yo creo, como lo están diciendo ahora, yo creo que puede haber todavía alguna evidencia, pero ya eso es una categoría política, eso es como opositor político. Eso es legítimo, di lo que tú quieras en el Congreso, pero no es una corte de ley. Entonces lo que los políticos dicen es mentir. Pero muchas de las cosas. Pero ven acá. Todos los políticos mienten. Bueno, vamos a decir no es que mienten, es que utilizan. O solo los demócratas. La política es el vórtice, el eje donde gira la verdad y la mentira. Ajá. Ahí está, en esa cosa. Pero la política tú lo usas de acuerdo a las circunstancias. Es un arte, ¿no? El arte político. Y siempre ha sido pero así, una no corte de ley está basado pero en el la corte en ese caso es el Congreso. El Congreso no tiene fuerza. Óyeme, el único que puede juzgar al presidente de los Estados Unidos es que puede acusarlo primero, la Cámara de Representantes, y juzgarlo el Senado presidido por el presidente de la Suprema. Tú lo sabes perfectamente. Pero es un juicio político. Es un juicio político. Es lo que la Constitución nuestra se llama juicio político, que es el mismo mecanismo. Pero eso es lo único que no incluye aquí al de la Suprema. Sí, pero la peor pena es dimitir. Te hacen renunciar de tu puesto político. Pero en la Corte no, en la Corte te encierran o te ponen una multa. Eso es otra categoría ya. Cuando tú vas... eso depende, porque si hay indicios o comprobaciones de inconductas en términos legales, ya eso pasa a un tribunal regular. Eso es diferente ya, pero aquí eso es lo que estaba investigando Mueller. Hubo una conspiración, pues de hecho, un acto hay de 36 acusados y presos. De los cuales 28 son rusos que nunca aparecieron. 26. Bueno, que nunca aparecieron. De todos esos acusados,
El único que tú puedes decir que fue un cargo real es Manafort, que como dije aquí... Hay 3 jefes de campaña. Los otros son procesales, crímenes no surgen durante 3 jefes de campaña. Durante la investigación surge. Papadopoulos fue un setup, una trampa que le crearon al pobre muchacho allá en Europa con eso. Ese agente que le dijo a él, yo tengo unos email de Putin, tiene unos emails de los Estados Unidos. Ese era un agente del FBI para caerlo a hacer en la trampa. Igual con Carter Page, que fue el primero que le hicieron esta investigación en la Corte Especial que hablé. Vamos a También le mandaron un agente. Es un complot. Era un complot. Hay por lo menos 8 norteamericanos. De esos 34 creo que son. Hay 24 rusos y el resto son norteamericanos. 26 acabas de decir. Hay dos. 26. Los tres funcionarios de Manafort no se registró como agente extranjero. Cohen, vamos a comenzar. Trabaja para Ucrania, no Rusia. Por eso, pero vamos uno por uno. Michael Flynn no hizo absolutamente nada. ¿Por qué renunció? ¿Y por qué lo quitaron? Por presión política. No hizo absolutamente nada. Eso es lo que le dice Trump a James Comey. Dice, pero el general no ha hecho nada. Que dijo que no, yo no me reuní, pero sí me reuní con el ruso. Pero él se reunió para conversar como asesor nacional de seguridad, que es lo que estoy hablando, esta atmósfera que se crea de que yo no puedo hablar con ningún ruso. El procurador Session, el primer procurador general, en una recepción, sí, hablé con un ruso. Ay, se recusa del caso. Ya, primer palillo ahí de la conspiración contra Trump. Es decir, que Session es parte de la conspiración. A partir de ahí ponen al deputy, a Rosenstein, y Rosenstein llama a Mueller para que haga la investigación. Pero ¿qué es lo que están investigando? ¿Cómo fue hecha, vuelvo y repito, esta conspiración donde hubo el movimiento de votos a favor de Donald Trump por intermedio de agentes rusos? Porque ese es el crimen. El crimen real. Te voy a decir qué es lo que ellos dicen. El crimen. Porque tú estás diciendo de dónde tuvo. ¿Qué es lo que dicen? Ok. Lo que dicen ellos, los acusadores, independientemente si yo lo creo o no, yo no lo creo, es de que con el financiamiento de la campaña. No, con el financiamiento de personas vinculadas o directamente agentes oficiales de Rusia, se contrató a la compañía Cambridge Analytica, que por casualidad descubrí que su vicepresidente era Steve Bannon. Nada más y nada menos. El mastermind de la campaña de Trump, el ideólogo de todo este movimiento ultra neoconservador, nacionalista y antiglobalista. Y que compraron 50 millones a Cambridge Analytica de perfiles de personas ligados a sus cuentas de Facebook. Facebook le dio acceso a esos 50 millones en los Estados Unidos, no en el mundo. ¿Y por qué lo hicieron supuestamente con dinero de rusos? Porque alguien tenía que pagarlo. Eso es lo que ellos dicen, que lo pagó Rusia o el gobierno ruso. Compraron las 50 millones de cuentas a Cambridge Analytica y eso, a través de un proceso de análisis de Big Data, como se llama, le permitió mandar mensajes a esas cuentas para torcer el voto, sobre todo en esos esquema, sobre todo en esos 4 estados swing states de los estados que eran mayormente demócratas pero que podían girar, como Pensilvania. ¿Cuáles son los otros 3? Michigan, Wisconsin, parte Ohio, pero Ohio ganó por 9 puntos. Pero los 3 claves son los 3 del norte: Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Pensilvania. Sí, ¿qué hubiera pasado? Entonces, esa es la construcción. Okay. Que es un absurdo. A mí me parece que es un absurdo. A mí me parece un absurdo también. Me parece un absurdo porque el triunfo de Donald Trump no es por una manipulación policíaca de Putin o de quien sea, sino es el producto de una transformación social de los Estados Unidos, donde mucha gente, sobre todo la clase trabajadora blanca, no se identificaba con el Partido Demócrata y con sus personeros, sobre todo con los Clinton, que representan lo peor de la globalización, la deslocalización, la desindustrialización, el capital financiero, etcétera, y por lo tanto este discurso nacionalista de volver ¿cómo es?
Make America Great Again, traer las empresas, hacer una política nacional industrial. Además que sí, que había desaparecido. También en Europa. Eso fue lo que causó el triunfo de Donald Trump. Pero otra pregunta. En mi entender. Bajo ese esquema que dicen los demócratas, si se hubiera dado de verdad esta compra de esta información, de estas cuentas a Cambridge Analytica y hubiera sido financiada por los Estados Unidos, no hubiera sido problema. Pero si es financiado por los rusos, sí. Eso es lo que yo digo. Que entonces, eso es una interferencia extranjera. Ajá, esa es la si fuera un millonario que le dio el dinero, no, creo que no. Donde sí hubo interferencia extranjera, y es una de las razones que explica esta comisión de Mueller, lo están haciendo para encubrir donde hubo la verdadera interferencia. Como ya digo, quienes contrataron a Christopher Steele, el espía del M-15 británico, con grandes relaciones con los rusos, con los servicios de inteligencia, al punto de que uno de sus informantes, antiguo KGB, apareció muerto en un carro en Moscú, porque es que te van también eliminando. El otro que sí saqueó el banco de datos del Comité Nacional Demócrata, Seth Rich, empleado de ellos, también fue asesinado. ¿De los rusos? Americano. Fue asesinado fuera de su casa en Washington, D.C. Ahí todavía ese caso queda pendiente en el más profundo misterio. Quienes sí aparentemente hackearon el banco de datos del Comité Nacional Demócrata fueron supuestamente los rusos. Pero no hay ninguna evidencia. Bueno, de hecho, hay un video. No hay ninguna evidencia. A mí no se me olvida en la campaña en el que Donald Trump le dice: ruso, investiguen esto. Fue una broma que hizo él, de irónica. Porque es que una cosa, eso no es una broma. Oye, dijo una broma. Pero estos demócratas no tienen el mínimo sentido de la ironía. No, espérate, yo no soy demócrata y yo no he sentido la ironía. ¿Cómo tú públicamente lo que le pasa es que esas son las cosas de Donald Trump. No. Pero mira el video. Porque Putin tiene los emails de Hillary. Los tiene, se los dio Snowden. Los 33,000 que desaparecieron, que ella decía que eran de cursos de yoga y del matrimonio de su hija. Pero si fuera así, óyeme, la enemistad de los demócratas con Rusia, de esa parte del Partido Demócrata, es mayor. Pero ¿cómo va a ser si siempre han colaborado? Ted Kennedy no llamó espérate, yo no estoy hablando de Ted Kennedy. Estoy hablando de esta coyuntura de las elecciones en los Estados Unidos. Esos demócratas, Barack Obama, Hillary Clinton, Joe Biden, Bill Clinton y todos ellos, lo que tenían era una obsesión. Se rindieron a los rusos. El que se rindió fue Trump. Pero lo primero que hizo Barack Obama. Nada más tú tienes que ver la reunión del Helsinki. Pero te estoy diciendo, eso no tiene nada que ver con esto. La fascinación, mira. ¿Cuál fascinación? Bueno, está tratando como presidente de los Estados Unidos. Bueno, pero eso te digo, él ha tratado de tener una relación. De hecho, él decía que la política hacia Siria era incorrecta, que era mejor tener una buena relación. Yo no lo veo mal, pero era así, ¿cuál es el problema con eso? Pero yo no digo, óyeme, yo no estoy diciendo que estoy en contra, pero hay evidencia de que había una simpatía. Una evidencia. Tenemos que ir a una pausa. Vamos a seguir ahora y vámonos ya a lo otro. Sí, vámonos a. Que yo estoy harto de la trama rusa. De la trama rusa. Tu programa. Volvemos. Los resultados en las elecciones legislativas han cumplido con los pronósticos. Por un lado, los republicanos mantienen el Senado, pero los demócratas han logrado ganar en la Cámara de Representantes. No ha habido una ola azul, pero a Trump se le complica la legislatura. Los demócratas lo tenían bastante cuesta arriba en el Senado. De los 35 asientos que habían en juego, ellos debían mantener 26 y además tenían que ampliar su ventaja. Esto no ha sido posible. Pero su victoria en la Cámara de Representantes, imponiéndose en distritos donde no eran favoritos en Nueva York, Virginia, Texas o Illinois, les da motivos para ser optimistas de cara a las elecciones presidenciales de 2020. También en las elecciones a gobernador, donde se han impuesto en estados como Michigan y Wisconsin, estados que en las anteriores elecciones de 2016 habían votado por Trump.
No obstante, han perdido en estados como Florida y Georgia, donde los candidatos afroamericanos Andrew Gillum y Stacey Abrams habían despertado muchas expectativas. Por su parte, los republicanos también pueden defender que la noche electoral ha sido positiva para ellos. Tradicionalmente, las elecciones legislativas castigan al partido en el poder. No obstante, los republicanos han logrado mantener el Senado y no solo eso, sino que han ampliado el número de asientos en la Cámara. En 3 décadas solo se había conseguido esto en las legislativas de 2002. Quizás por esto Trump ha hecho su primera reflexión sobre las elecciones a través de Twitter diciendo que había sido un éxito rotundo. Se complica ahora la gobernabilidad en los Estados Unidos, donde los demócratas, con la veterana Nancy Pelosi a la cabeza, podrán limitar ahora la capacidad de gobernar de Donald Trump. Además, a estas alturas de su legislatura, no se espera que el presidente vaya a moderar sus políticas y su discurso para adaptarse o para acercarse a los demócratas. Sin duda, estas han sido las elecciones de la diversidad, con candidatos como Jared Polis en Kansas, que se ha convertido en el primer gobernador abiertamente gay de la historia de los Estados Unidos. Por otro lado, Rashida Tlaib y Ilhan Omar se han convertido en las primeras congresistas musulmanas también de la historia de los Estados Unidos. Verónica Escobar y Silvia García serán las primeras representantes latinas por el estado de Texas. Ayanna Presley se convierte también en la primera afroamericana en representar al estado de Boston. Alexandria Ocasio-Cortez, la gran promesa de la izquierda republicana, se ha convertido a sus 29 años en la congresista más joven de la historia de Estados Unidos. Pero si algo ha quedado claro en las elecciones legislativas de los Estados Unidos es que la división, tanto política como cultural, va en aumento. En unas elecciones en las que ha habido una participación mucho más alta de lo habitual, se consolidan 2 bloques de votantes. Por un lado está el voto urbano, de las minorías, las mujeres y los millennials, que prefieren votar a los demócratas. Y por otro lado estaría el voto rural, blanco y masculino, que se decanta por los republicanos. Bien, amigos, ahí veíamos esta información sobre el resultado de las elecciones de medio término en noviembre, inicio de noviembre del 2018, que era el objeto central de este programa. Ya habíamos visto lo del informe Mueller con José, ahora queríamos ver el balance de estos casi 5 meses, exactamente desde noviembre del 18 hasta marzo del 19 en el gobierno de Donald Trump. Cómo se ha desenvuelto. Lo primero es que hay que decir que esas elecciones de noviembre del 18 dio los siguientes resultados. Para tener una idea, en las elecciones del 16, noviembre de 2016, las presidenciales, el partido votaron 123 millones de ciudadanos. El Partido Demócrata obtuvo el número de votos populares 3 millones de votos más que el Partido Republicano, pero por el sistema del colegio electoral, el triunfo de Donald Trump en esos estados que mencionábamos anteriormente, Pensilvania y 2 más, le dio el número de delegados al colegio electoral suficiente para ser electo presidente. Ahora, en estas elecciones de medio término, donde no está en juego la presidencia de la República, votan menos personas. Votaron 110 millones de personas. Pero el Partido Demócrata sacó 10 millones de votos más que el Partido Republicano. Es decir, la famosa ola azul realmente sucedió. Y le permitió al Partido Demócrata ganar con amplia mayoría la Cámara de Representantes, que tiene una importancia muy grande en el sistema político norteamericano. La Cámara de Representantes es la que hace el presupuesto
y la que... De hecho, por eso pudo vetar. Todo el tema de la muralla ahora que hay es por la oposición demócrata a gastar algo que en el presupuesto norteamericano es muy poco, 10 mil millones de dólares. Aquí puede parecer una inmensidad, muchísimo. Pero el presupuesto de los Estados Unidos creo que son 2.5 billones, es decir, millones de millones. Entonces 10 mil millones es muy poco. Pero es un tema político entre los republicanos y los demócratas. Entonces ese resultado es el que queremos ver con José, porque indudablemente los demócratas avanzaron en la es decir, no fue como dijo Donald Trump, que fue un triunfo para ellos, porque tuvieron 10 millones de votos menos que los demócratas y lograron el control de la Cámara de Representantes que la tenían antes los republicanos. A partir de ahí han sucedido otros eventos, como es, por ejemplo, el tuit famoso del 19 de diciembre del presidente Trump, en el cual anuncia el retiro de las tropas del norte de Siria y parte de Afganistán, lo cual no ha podido materializarse. Entonces hay una situación, y viene lo del presupuesto, el cierre del gobierno por 35 días, el no acuerdo para la construcción del muro, la declaratoria de emergencia, ya lo último que está diciendo que va a cerrar la frontera con México ahora. Bueno, ahora mismo hay una crisis tremenda con muchísimos personas y que inmigrantes. Cortaron la ayuda a 3 Mexican countries, como dijo Fox. Es decir, Guatemala, El Salvador y Honduras son Mexican countries, es decir, países mexicanos. O sea, lo puso todo dentro de la misma. Sí, no, es que eso es lo mismo todo, para allá abajo. Entonces, yo quisiera que pudiéramos hablar de ese balance y qué se puede prever de aquí a las elecciones del 2020, el año próximo, noviembre del 2020, en la cual de seguro el presidente Trump se va a presentar a la reelección. Y cuáles serían los posibles acontecimientos que podrán mejorar la situación política de Trump o complicársela aún más. En estos últimos 5 no ha estado muy sencilla, que yo diga. Creo yo. Sí, bueno, son muchos temas bueno, al mismo tiempo, pero de noviembre para acá. En las elecciones legislativas, hay 2 puntos ahí. Lo primero es que los republicanos, 45 escaños del Congreso republicano se retiraron en ese momento. Tradicionalmente es mucho más difícil tratar de sostener, es mucho más fácil sostener una candidatura que ya se tiene que defender, traer uno nuevo para tratar de ganar el escaño. 45 se retiraron, comenzando por Paul Ryan, el vocero de la Cámara de Representantes. Un dato excepcional que nunca había sucedido. Quiero decir que no se presentaron. No se presentaron, se retiraron. Ya. Eran ya congresistas, ya. Pero si tú te mantienes como congresista... sujeto a la elección? No, de los que venían a elecciones, 45 se retiraron antes de las elecciones. Por tanto, hubo que buscar un candidato nuevo para sustituir el que ya estaba ahí, el republicano. La mayoría fueron ganados por demócratas ahí. 14 escaños ganados por los demócratas fue por una contestación que hubo de los votos. Primero estaba ganando el republicano. Comenzaron a contar una serie de votos, los famosos votos en correo y en todas las cosas. En todos los que hubo una contienda, 14 en el Congreso y 2 en el Senado, Nevada y en Arizona, en todos ganaron los demócratas. Esta técnica ahora que tienen, vamos a seguir contando. ¿Hasta cuándo? Hasta que ganemos. Lo trataron de hacer en Florida, pero la corte de Florida, para su crédito, detuvo el intento de tomar la gobernación y de tomar el estado de senadores. O sea, ellos tienen ahora el sistema, lo mismo que trataron en el año... Son 2 por estado. Son 2 por estado, pero hubo 2 casos de senadores donde el conteo final ganó el republicano y hubo un reconteo. En todos los que hubo reconteo, 16 en total, 14 en el Congreso, 2 en el Senado, ganaron los demócratas. ¿Pero por qué? ¿A qué tú lo atribuyes? Porque lo contesta y dice, no vienen todavía, encuentran, así mismo como te digo, encuentran en una guagua una serie de votos, no que faltan los que vienen del exterior, hay que estar recontando, como hicieron en Florida en el 2000, que comenzaron a contar, Bush tenía 7,000 votos de más,
Contaron Pero y eso no es contaron y posible, contaron José. hasta que llegaron, pero llegaron a 500. Pero el fraude fue Bush. Llegaron a 529 en Florida, Pero fue Bush entre Bush y Gore. que hizo el De fraude. 7.500 llegaron a 529. Seguir contando. ¿Quién fue que hizo el fraude? Nadie hizo fraude. La Suprema ¿Por qué Corte, pararon el conteo? la Suprema Corte dijo, vamos a parar este relajo ya, porque ya lo querían llevar a la Corte de Florida, que era demócrata, y le hubiera dado el triunfo a Gore. Entonces, un precedente que están que ganó estableciendo. por 1 millón de votos. Siempre, no, por favor, eso hay que dejarlo ya de lado. ¿Cómo hay que dejarlo de lado? Gore Los le ganó a Estados Bush. Unidos, pero los Estados Unidos no es Sí, una es verdad. democracia. No es una democracia. No es una democracia. Es una autocracia. Tiene ese método, es Julio, una eso es república cierto. constitucional. Fue constituida Está bien. como una república. Pero bueno, y de la todas las diferencia otras son no repúblicas. es el Sí, pueblo pero que ese es elige. su método, No es el ese es pueblo su que elige. método. ¿Cómo que no? Por intermedio del colegio electoral. Los padres fundadores Pero lo eso te hicieron. da la posibilidad, y me importan los padres, de que alguien que saque menos votos que pero uno. ese es un Y eso no es método, eso es democracia. cierto. Pero Eso ese no es es su democracia. método, Eso pero no que es no es democracia. Ese es su no método, es porque eso. ellos evalúan que un estado No, pequeño pero y te un estoy estado diciendo- ¿Cómo grande entonces vamos tengan... entonces al voto Pero te censitario? estoy diciendo Las del mujeres no principio. votan. Julio, pero Vamos a eso. esa es la ley. ¿Por qué no volvemos? Esa es la Los ley. padres Al fundadores no le Ah. dieron voto a la mujer. Pero es lo que estoy diciendo. No le dieron voto a la mujer. Bueno, como muchísimos todos los Y- otros y- países y se también. lo dio una ¿Qué enmienda? país se lo dieron? Claro, pero Posterior sí, a una ley. pero País se si lo se dieron. hace Entonces, bajo esa forma de votación en el que saca más votos puede perder las elecciones es antidemocrática. Bueno, Los padres nosotros no fundadores- creemos en la monarquía, los padres para mí eso es lo más fundadores absurdo. tenían- Y Monarquía no si tiene una que ver con gente, monarquía. te Una estoy co- diciendo que esos son ellos, no lo te que, confabules con esos ustedes. son ellos los que tienen que nosotros no ¿Y podemos. quién va a ser? ¿Seré yo? Yo lo que estoy diciendo es que no es democrático. Bueno, el pero ese es anglosajón, herencia inglesa, es una concepción No, no. gradualista del ¿Una proceso gradualista del proceso político. Los padres fundadores tenían muy presente de que la esclavitud era una espina moral en el corazón de la nación, pero entendieron que iba a tener un proceso evolutivo por el cual eventualmente iba a ser abolida. Tuvo que haber una guerra como quiera y se equivocaron, pero es siempre esa concepción, nada radical, vamos a hacerlo así. El colegio electoral está diseñado precisamente para que en el 2016 un estado como California decida por los otros 49. No, vamos a hacerlo Es decir, distribuido, los ciudadanos no son iguales. proporcional, no son iguales. No Es son proporcion- iguales. Los estados son iguales. No, La los ciudadanos proporción- no la son iguales. proporción de Un los- voto de un ciudadano no es igual. Un voto, eso Es es decir, el democracia. voto de uno de Dakota del Norte vale más que uno de Eso es de- California. no, vale igual. Al contrario, No, en, el vale colegio, más. en el colegio electoral vale igual. No, vale más. Es que para Por que eso los que tienen estados, 2 senadores por senador. Sí. por Exactamente. estado. Uno de 1 millón y uno de 40 millones. La constitución federalista Ajá. está hecha para que haya una distribución de poder entre todos los Ahí estados. está la no democracia. El papel 51 de es que James depende Madison. de cómo se mire. Yo entiendo el Ahí punto de está vista la de no Julio, democracia. pero El es que depende de federalista cómo se 51 mire. de James Madison define exactamente qué es lo que se Pero, pensaba José, con el colegio no me electoral. venga con padres fundadores, porque eso es una Pero un sistema tontería. perfecto. Óyeme, los padres fundadores, los negros no podían votar, sean hombres o mujeres. Las mujeres no podían votar. Si cuando tú reducías la población, solamente podía votar 1/3 de la Pero estamos población. hablando del siglo XVIII, no del siglo XXI. Entonces no me venga con idea del siglo XVIII para el siglo XXI. Claro que sí, mantuvieron un sistema constitucional que se ha mantenido por 240 años sin golpe de Estado y sin nada. Ha sido el sistema, O sea, es verdad, el sistema han sido más más perfecto en el mundo, dentro aparte de del ellos. inglés, ha sido el sistema más perfecto en el Ahora, mundo. de que eso es ¿Cuál verdad? otro tiene un sistema de un principio constitucional de libertad, de libre albedrío, de libre comercio en los Estados Unidos de América? Es para por que un amor de solo Dios. estado no tome Entonces, el control ese político del país. Ese argumento. Si los demócratas, Entonces está bien si que los una demócratas segregación hubieran ganado, No, por ejemplo, racial por Dios, y esto es segregación otra de las cosa. mujeres. Si Hillary Que hubiera no ganado. voten las mujeres. las mujeres votaron, vota todo el mundo Pero en Estados Unidos. de Pero lo que te estoy 1918. hablando que es una concesión gradual. Gradualmente van ganando. Los negros no podían ir a la escuela, después fueron a la escuela. Ni podían votar. El votar hasta el 65, Ajá. Johnson le dio Le dio, se lo enfranchisement. regaló. Bueno, le concedió un derecho. Claro. Le van concediendo los derechos Si gradualmente. no hubiera habido un movimiento social Es gigantesco. el ahí. No, mismo, eso sí, lo, eso mismo es cierto. lo mismo que está Eso sí. pasando Hubiera seguido ahora. igual. No, claro. Lo mismo que está pasando ahora, tienen una concesión extensa de los derechos humanos y transforman el género, la conducta sexual, las bases biológicas ya no cuentan.
el aspecto del aborto se considera también un derecho civil. Siempre es una ampliación pero eso es de derechos. El movimiento de y ahora vienen Vamos a la pausa. Eso no es los con la Estados Unidos. obsesión esta de cambio Eso no es climático. los Estados Unidos. Vamos Todas a las la sociedades pausa. evolucionan. Claro, Japón todo. era una monarquía absoluta. Por eso te digo, Bueno, pero el que la quiere pero mantener... entonces, ¿qué es lo que estamos discutiendo aquí? Vamos a la pausa. De que es antidemocrático Estamos de acuerdo. el sistema de elecciones de Volvemos. Estados Unidos. Amigos, seguimos esta Acalorada discusión. apasionada discusión entre José Martí y nosotros. Bueno, Mónica está del lado Yo estoy de José. referee, yo estoy de referee aquí. Ella es pro No, voto censitario. No, lo que pasa es que se le va a dar demasiado peso a 3 estados en Estados Mónica Unidos. es No, centrista. a 3 estados, no, a los ciudadanos. Bueno, pero a los Porque si estados los que son los aquí en este representan. país, Pero en este ¿cuál país, ciudadano? el distrito, la provincia de Santo Sí, pero es que Domingo y es muy Santiago distinto. eligen el Pero presidente. ¿cuál Es muy Por ejemplo, distinto En California allá. votaron 3 millones de ilegales también. Eso no lo dicen. No me vean con esa. Eso no- Bueno, yo el creo asunto es el siguiente. Bush, Trump, desde noviembre es palo y palo y palo lo único que está recibiendo. Políticos. Problemas políticos. Y yo te hice la pregunta y no me respondiste, te fuiste por la tangente. ¿Cuál es el balance de estos 5 meses y qué viene en el futuro? De los 5 meses. Bueno, de los 5 Ahora meses. se inventó que va a cerrar de los frontera 5 meses, con México. Los 5 meses. Ayer lo dijo. Quedaba pendiente siempre como una espada de Damocles ahí arriba el asunto del reporte de Mueller, cuya función yo no creo que hubiese sido desde el principio de tratar de encontrar una conspiración que todo el mundo sabía que no existía. Todo el mundo. Todo el mundo, claro que todos los organismos de inteligencia, pero ¿dónde está la evidencia? Hay este reporte que dice, que va a decir que no encontraron ninguna evidencia. Entonces, ¿por qué se continúa por eso? Por el aspecto político. Para crearle una concepción en el público primero, porque tiene la prensa completamente en contra, y un entorpecimiento real a su función como presidente, porque tú tienes siempre ese ataque constante hacia ti, y ahora esta amenaza que el Southern District de Nueva York, Manhattan, tienen una corte judicial también donde van a tratar de investigar en las finanzas personales. A él, ¿por qué Nueva a York? su familia, Porque le eso di está ahí. pendiente todavía. claro. Entonces, cuando fallan por un lado... Su residencia en Nueva York. Cuando fallan por un lado, van por otro. Es una política, como hablé aquí 50 veces ya, de resistencia, no de oposición política. Cualquier cosa que él diga, A otros cualquier presidentes cosa, de Estados Unidos no van se le a han buscar una investigado la resistencia. preguntando. Es José, sin precedentes. Dime el balance de estos El 5 balance meses. hasta ahora ¿Positivo? se está concentrando. Bueno, la claro que economía es sí. positiva. Bueno, muy positivo. Yo estoy La primero. economía hablando positiva. resultados de las elecciones. Súper positivo. Política a nivel internacional. Ah, bueno, me faltó lo de Hanoi. Sí. Que hubo un fracaso total. No fue fracaso. Está negociando perfectamente. Todo Ah, el y que él analizó. no se fue intempestivamente. Pero hasta los mismos demócratas dijeron eso, ¿no? Todo analizó, ven acá, estas son las condiciones. Tú todavía continúas, no me Él cumple. quería que abandonaran todas. el programa nuclear sin levantarle las sanciones. Pero ven acá, ¿y qué falta de seriedad Bueno, es esa es la decisión norteamericana. A él le cuesta ahora. Ahora, claro, el norcoreano, con muchos otros, y los europeos Ya no es rock and roll. estaban pensando Ya no es rock and que el roll. reporte reporte iba a ser fulminante, porque esa es otra. No, los coreanos no estaban a favor de Pero eso. claro que porque sí, eso los tiene demócratas le dieron maduro. ¿Por qué a yo él? voy a negociar con este hombre si yo creo que lo van a fulminar con un reporte haciendo una conspiración de Rusia? Eso es la función. Tiene que ver, tiene El que único ver, tiene que ver. presidente Esa es que la ha abierto función. ese proceso de negociación es Donald Nadie, Trump. Ningún tú otro. no puedes comparar la política Ningún exterior de alguien tan inepto como Barack Obama con la política exterior que ha No, llevado este Barack hombre Obama aquí. era un genio al lado de Trump. Un genio. Al lado de Trump. Bueno, ya ahí. Es que ahí no, yo eso voy no a viene al discutir. caso. Barack Eso no Obama me- tuvo no me su- diga que era un inepto. Pero exacto, eso no tiene nada que pero ver. si se volvió nada cuando Romney lo enfrentó ahí en el debate, se volvió nada. Obama siempre fue ese otro tema. eso Ese es ganó otro dos veces. tema, Fue señor. por eso Ese es ganó otro dos veces. tema. completamente protegido por prensa y por todo el mundo. Ajá. No le indagaron Bueno, el pasado pero radical por que algo- tiene un pasado radical ¿Y? de cosas ¿Y? completamente proislámicas. Eso es lo que te Sí, digo. pero ¿cuál es el problema? Eso es lo que te digo. Él se llama I- Barack Hussein. Ese I- Hussein. Pero ese I Hussein. tú no se lo concedes a Trump. Sí, ese eso mismo es I verdad, que tú acabas eso de es decir verdad, ahora, Julio. tú no se lo concedes a Trump. Pero yo te dije que yo creo que lo de la que trama tuvo rusa relaciones es con un él, invento. que tuvo relaciones. Bueno, sí es verdad eso. No lo dije.
Es verdad. Entonces te estoy explicando las consecuencias reales de eso. ¿Cómo le pero afecta? No me digas que es un inepto baracuano. No, yo también estoy en desacuerdo. Comparado con Trump, sí, en términos de resultados. No. Entonces, él no se juntó nunca con el coreano, este se ha juntado 2 veces ya. Está tratando de desacelerar la tensión con una potencia supernuclear como Rusia. También es atacado por eso. Le ha puesto los controles al acuerdo comercial con China para tratar de restablecer este desbalance que hay en términos extranjeros. En la política hemisférica ha sido muy tímido todavía, yo encuentro. Yo considero que debe tomar una política más energética. Sí, con Venezuela, con el asunto venezolano. Porque yo no sé llegar hasta invadir. Pero más energía que la que va puesto. Bueno, si no invaden los Estados Unidos, no va a invadir nadie. Porque el Grupo de Lima y la OEA no van a hacer nada. ¿Qué van a hacer? Entonces, pero tú tienes una situación explosiva en Venezuela que se puede convertir en una gangrena regional muy fácilmente, ciertamente afectar a Colombia, a algunas partes de Centroamérica, por este asunto de la penetración que hay real, China por un lado, Rusia por el otro y iraní árabe por otro. Entonces tenemos un cóctel ahí explosivo, más la situación dramática social y económica, puede requerir una revisión del Tratado de Río del 47 entre la OEA, los países latinoamericanos, e intervenir por fines, lo que sea, humanitarios, y detener este proceso en Venezuela. Lo que tenían que haber hecho en Cuba en el 60-61, no lo hicieron. Bueno, trataron, pero Kennedy se echó para atrás. Lo hicieron y después lo que pasa fue que le pusieron misiles nucleares. Kennedy fue una cosa muy, muy tímida. Tú tenías que dar una orden a un comandante militar: mire, entre y llámeme, conteste en La Habana. Y acabamos el problema. Con misiles nucleares. No, los misiles no habían llegado. Los misiles llegaron 61, como consecuencia de esa decisión. Después de Valle de Cochino. Claro. Que se cumplió el criterio realista. No entraste en el 61, mira el problema que tuviste en el 62. Igualito, el de Cuba confirma la necesidad a veces de intervenir para evitar un problema mayor en el futuro. Como aquí, por ejemplo. Porque en el 61 no entró. Aquí tú estuviste de acuerdo que invadieran. No. En el 65. No, de la guerra yo no hablo. Ahí yo no me meto. ¿Y por qué? ¿Tú no porque va a ser malinterpretado. ¿No había nacido? Bueno, yo considero que sin intervención americana aquí en el 65, aquí hubieran muerto más de 100,000 dominicanos. Porque hubiera sido una guerra civil salvaje. No, pero porque no es cierto. Eso estaba listo ya. No es cierto lo que dicen los revolucionarios. Ya el CEFA estaba listo. Cuando lo pararon en el puente, que ya estaban listos. No, estaban listos. Hubiera habido una guerra. Todos los cuarteles militares estaban a favor de los constitucionalistas. Hubiera muerto mucha gente aquí. Era retornar a la Constitución, nada más. Tú no sabes de algo que había sido interrumpido. O retornar. Entonces tú estuviste de acuerdo con la invasión. Bueno, o retornar a Ramfi Trujillo también, porque hay otra tesis ahí de que Montearache y Camaño, que eran trujillistas los dos, lo que querían era traer a Ramfi. No, era traer a Bosch. A Bosch no lo querían. A Bosch ni los militares tampoco lo querían. Bueno, entonces tú estás de acuerdo yo no estoy de acuerdo con la invasión. No, yo no estoy de acuerdo con el golpe. Granada. No, yo no estoy de acuerdo con el golpe de Estado a Bosch en el 63. Para mí eso fue una tragedia. Usted ganó las elecciones limpiamente, déjalo terminar. Yo no estoy de acuerdo con eso. Ahora, esa historia tampoco se sabe claramente qué fue lo que pasó esa noche. El 24 de septiembre del 63, cuando renunció. Él no renunció, él lo tumbaron. Bueno, dice Rivitini que renunció. En el libro. Pero que te quiero decir que hay diferentes versiones. Pero ¿cómo caímos en el 65? Porque tú apoyas la invasión americana. No me están poniendo a mí que yo apoyo la invasión. Yo te estoy diciendo que debieron invadir Venezuela. Yo te estoy diciendo que en mi opinión, tomando 65, Cuba 61 y Venezuela ahora, una intervención, a pesar de ser una violación de la soberanía nacional, muchas veces resuelve un problema que se vislumbra en el futuro, un problema dramático. ¿Por qué vamos a esperar? Que comiencen a morir miles de venezolanos para intervenir. Interviene ahora, saca este régimen que ha sido un fracaso total en términos económicos, sácalo del poder, crea una comisión interamericana con la OEA por el medio y nombran elecciones en Venezuela otra vez. Si gana el Partido Socialista, claro, el Partido Chavista, pero ya una no, pero lo van a prohibir en tal caso. No, lo que tienen que hacer es, primero tienen que sacar los cubanos de ahí, los 40,000 cubanos que están ahí. Y meter 40,000 americanos. No sacarlo, no. Pero meter 40,000 americanos. Grupo interamericano, pues. Bueno, pero los que metieron los cubanos fueron ellos, a nadie. Sacar esta o meter cadena, colombianos. No traer a nadie. Pero ¿por qué hay que meter gente de afuera? Entonces? Para restablecer. ¿Pero quién va a ser?
Pero ¿quién? Yo no lo sé. El ejército americano. Yo no puedo predecir. El ejército americano. No. Es lo que está planteando una invasión lo que yo te de puedo los Estados decir, Unidos. Lo hicieron en Irak en 2003. No, yo te puedo decir, si Trump toma la decisión, y en Afganistán y todavía están allá. Trump va a tomar alguna decisión. Todavía están allá. Va a tomar, pero tiene un problema grave en la frontera, porque hay una situación de crisis en la frontera ahora mismo. Están esperando 1 millón de ilegales este año. 1 millón. Y con 5 que están ahí en una trinchera, una subtrinchera esperando para entrar. Entonces el problema de la migración es muy fuerte. Hay 5 millones, hay una crisis general en toda Latinoamérica. Hay 5 millones de latinoamericanos para invadir Estados Unidos. Que quieren emigrar. Con miras ilegal, hay un problema serio. Están capturando 4.000 diarios, por amor de Dios. 4.000 diarios. Aunque Trump dijo, aunque los demócratas dijeron que es menos que nunca, pero yo no veo eso. Hay unas caravanas migratorias. Este muchacho que era del Home Security de Obama dijo 4.000, yo no me lo puedo imaginar. Cuando teníamos 1.000 era crítico. 4.000 es definitivamente una crisis. Lo acabo de decir hace 2 días. ¿Quién? El que era del Homeland Security de Obama. Muy distinguido, se me olvidó el nombre, pero tú puedes buscar ahí. El asunto de Venezuela, lo que te quiero decir es, porque para dejarlo para el futuro, es que si hay una intervención, no va a morir nadie, porque todo el mundo se va a entregar. Los cubanos van a pelear. Igual que en Irak. Los cubanos no van a pelear. Igual que Afganistán. Nadie va a dar un pito por el régimen venezolano. Bueno, se desmorona. A muchísimos militares también se han desvinculado. Por eso, tú me pediste mi opinión. Dijo John Bolton, ese dechado de virtudes, y Elliot Abrams, que ese régimen le quedaba 1 semana. El 23 de enero. No dura. Ya llevamos casi 3 meses. Se nos acabó el tiempo, señores. José, gracias por tu presencia aquí con nosotros, como siempre. Ilustrador, y bueno, tengo yo que servir de referee entre él y Julio. No, tú estás a favor de la posición de él. No, Julio, hay cosas que estoy a favor de tu posición y hay cosas. Porque es que las cosas no son blanco y negro. Las cosas no son blanco y negro. Trump tiene cosas buenas, los demócratas tienen otras cosas buenas. ¿Qué acabo de decir? Que yo no creo en la trama rusa. Bueno, pues eso es lo que estamos diciendo. Señores, hasta la próxima.